Carlos, eres politólogo y eres el director editorial del Soberano, un medio muy interesante que está en boga, específicamente entre la gente de la izquierda. Gracias por aceptar la invitación. No, a ti, estimadísimo Fer, por la invitación. Para mí siempre un gusto poder estar platicando en nuevos espacios, sobre todo cuando se trata de temas tan interesantes como es siempre la política. Y pues tú muy bien lo dijiste, El Soberano es un medio abiertamente militante, con una Sí, trinchera plenamente de izquierda y con un objetivo pues muy claro, ¿no? Detener lo más posible la infodemia de los medios hegemónicos de comunicación, como tú ya muy bien sabrás, un TV Azteca, un Televisa, sí, claro. que pues se la pasan golpeteando políticamente a través de fake news, de Sí. noticias falsas, pues al gobierno o a un proyecto de nación que representa a millones de mexicanos y de mexicanos. Entonces, Ricardo Salinas no puede escribir ahí. Mira, prohibido prohibir, diría el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tiene derecho de réplica, porque aparte me tiene bloqueado en X. Eso me di cuenta. Sí, me tiene Que bloqueado en X. el tío Rick te, El tío te, te Richie. bloquea. Pues es como un honor, ¿no? ¿O no lo ves así? Pues mira, lo malo es que ya no le puedo comentar cosas. Yo creo que también por eso, aunque no lo hacía, yo siempre he sido de atacar muy directo en un tweet, siempre posteo y pum, ¿no? Y Sí. de la nada descubro que me tiene bloqueado, digo, pues yo creo que ya lo harté o ya caí de su gracia, ¿no? Bueno, y como dices, no digas no porque un día te veré o te podría ver como conductor de TV Azteca, ¿no? Eso sí, no. Ahí sí ¿No lo lo puedo. No, harías? jamás. No, ahí sí te puedo decir que no. Nunca, nunca, ¿Qué nunca. pasó en la vida de Carlos Centeno que decidió ser una persona de izquierdas y no de derechas? Pues mira, yo creo que más que qué pasó, tiene que ver también con el contexto de cada uno en donde nace, lo que vive y Ujú. demás, ¿no? Yo afortunadamente tengo una familia que siempre me dio todo, en todas sus posibilidades, en Ujú. todo lo que se pudiera. Pero hay algo que me marcó de niño, yo lo he contado en otros Ujú. lugares, en otras entrevistas. Tenía yo creo que 6 7 años, Ujú. venía en la parte trasera de la camioneta de mi papá y paramos en un semáforo. Y la típica imagen que yo creo que muchísimos mexicanos, mexicanas han visto, ¿no? El típico limpia parabrisas. Y a mí, a esa edad, me impactó ver a un mismo niño de mi edad pidiendo dinero, pidiendo monedas, eh, pues un niño descuidado, ¿no? Ujú. Sin zapatos, sin tenis, la ropa pues sucia. Y yo me acuerdo muy bien que tenía mis juguetes Ujú. ahí conmigo en ese momento y también tenía mis libros para colorear y demás. Y me pregunté, ¿por qué yo tengo esto y por qué él no? Ujú. Y a raíz de eso, ya también creciendo y siendo un poco adolescente, pues me di cuenta de que un mundo o un sistema que te obliga muy de a fuerzas a que para que alguien tenga más, debe de haber alguien que no tenga nada, pues eso es un sistema que claramente no funciona. Es un Ujú. sistema que debemos de empezar a cuestionarnos, ¿no? Este capitalismo voraz que existe y que pues se ha implementado en la mayor parte de los países del mundo. Y también, además de eso es la parte pues un poco de ideológica, ¿no? De lo que representa un poco ser de izquierda o de derechas, ¿no? Pero también tiene que ver la parte de mi familia. Ujú. Yo desde 2005 a 2006 estuve en las marchas tanto del desafuero en 2005 y en 2006 en las marchas pues del fraude electoral, ¿no? Entonces Sí. pues, yo me acuerdo muy bien de una consigna, mi papá me iba cargando en sus hombros y me acuerdo muy bien que iba gritando voto por voto, casilla por casilla en la del 2006, ¿no? Entonces, pues todo eso, a pesar de que tenía 6 años, 7 años, no logras dimensionar todo lo que hay detrás. Claro. Pero ya tienes una idea de qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Y pues luego viene la parte de Felipe Calderón, otro fraude electoral más que se comete ahí, en donde pues operó todo un poder económico, mediático,
para que nuevamente el licenciado Andrés Manuel López Obrador no llegara a la presidencia. Entonces fueron muchas cuestiones como esas que pues me fueron inclinando hacia donde ahorita estoy, ¿no? Hacia donde ahorita mi ideología me dice, pero es casi básicamente eso. ¿Para cuándo crees que ese régimen de izquierda logre cambiar esa historia que tuviste cuando eras niño? Pues yo creo que, mira, por más que quisiéramos realmente lograr un cambio así de profundo, pues es prácticamente aniquilar al sistema en el que ahorita nos encontramos, ¿no? Un sistema meramente capitalista, un sistema pues que en México también el famoso neoliberalismo. Entonces es coordinar no solo un esfuerzo de una nación, sino casi de los pueblos de todo el mundo, ¿no? Para que se pueda lograr hacer ese tipo de cambios y que ya no se vea tampoco una desigualdad tan enorme, ¿no? Porque pues al final creo que ahorita en este sexenio se ha estado avanzando significativamente para que la desigualdad ya no sea tan grande, pero aún queda muchísima lucha. Digo, es un logro enorme que el licenciado Andrés Manuel con los programas sociales haya sacado a 11 millones de personas de la pobreza, cosa que que en los demás sexenios anteriores nunca había pasado, no había sucedido, todo lo contrario, seguían en aumento los índices de pobreza en el país, y a pesar de que hubo una pandemia en el sexenio pasado, pues se logró hacer un trabajo significativo, importante, y que la gente lo resiente en sus bolsillos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de acciones, ese tipo de programas, de políticas pues públicas que van enfocados a ciertos sectores, pues los más desprotegidos, han ayudado bastante para que pues se pueda ir aminorando la desigualdad que tan solo existe aquí en el país. Pero aún hay mucho camino. Oye, a ver, bajo lo que me acabas de decir, Sí. ¿me puedes dar una definición tuya de la izquierda mexicana? Mira, a lo que yo conozco y en lo que yo entiendo, para mí la izquierda que existe en México es la izquierda de la Cuarta Transformación o la izquierda del obradorismo. A mí me gusta definirlo así, que es la izquierda del obradorismo, que tiene pues 3 ejes bastante importantes, ¿no? Que es el combate a la corrupción, la defensa de la soberanía y por el bien de todos, que es la máxima, primero los pobres, ¿no? Entonces, esa es la izquierda que ahorita se está consolidando en México, esa es la izquierda del obradorismo, y creo que esa es la izquierda que también debería impactar en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo lo de por el bien de todos, primero los pobres. Creo que esa frase y esa acción, porque es también una acción, no solo queda en una simple frase, sino también en lo tangible, debe de traspasar fronteras. Y muchísimos otros países yo creo que también deberían comenzar a tener ese tipo de pensamiento, de ideología. Creo que es algo sano y es algo coherente, ¿no? Que si los de abajo están bien, pues los de en medio y los de arriba también lo van a estar. Oye, me llama la atención esto que me dices, que hay que tronar, perdón por usar esa palabra, Adelante. o sea, no la dijiste, tronar el sistema neoliberal. Y de alguna manera eso es, pues, no dejarle nada a la oposición, porque finalmente la izquierda ya tiene el poder judicial, ya tiene las 2 cámaras, el control de las 2 cámaras y el poder ejecutivo. ¿No estaríamos regresando al PRI de los 60 cuando era un partido hegemónico? Yo creo que no, creo que son condiciones en este momento y contextos completamente diferentes. Y claro, con la parte de tronar al neoliberalismo o al capitalismo, va algo más allá de solo pues un sistema, ¿no? Por ejemplo, la oposición tiende mucho a cometer el error de decir que México ahora sí, de veritas, va a ser Cuba o va a ser Venezuela. Y vemos cientos de titulares, cientos de políticos de la derecha, de oposición, personajes mediáticos también de oposición, mencionando que ya estamos al borde del comunismo. Y yo lo he explicado en distintas ocasiones. Es imposible llegar al comunismo. ¿Por qué? Pues porque para llegar al comunismo, a la definición de Marx, se tiene que primero
aniquilar por completo al viejo sistema, o sea, al capitalismo. Entonces, es casi improbable que México y que otras naciones vayan a una tendencia comunista o se logre concretar el comunismo, porque se tiene que erradicar 100% un sistema primero. Y a lo del... Y eso no va a suceder. ¿O sí va a suceder? Pues yo creo que lo que ya te había comentado antes, se tiene que organizar muchísimo la gente, no solo aquí en México, sino los pueblos del mundo, para romper ese sistema. O sea, a mí me parece loco, me parece en verdad loquísimo cómo una persona puede acumular tanto dinero como Elon Musk, el de Tesla, que creo que ya va a llegar a una cifra histórica y va cerca de 300,000 millones de dólares. Exacto. Y me parece incoherente que una persona tenga tanto mientras hay niños muriéndose de hambre en todo el país, en todo el mundo. Entonces, es como tenemos como humanos hacer esa crítica, autocrítica de qué estamos haciendo para que esto deje de pasar. Pero, sí, por ejemplo, ya que tocas el tema Sí. de Elon Musk, ¿tiene esos 300,000 millones de dólares o es algo que es no palpable? Porque finalmente tiene cientos de empresas que le dan Claro. empleo y que de ahí comen miles, Claro. no, yo creo que millones de personas. Eso es completamente válido, o sea, a lo que voy es, sabemos que diversifican también y que probablemente no tengan obviamente los 300,000 millones de dólares ahí en efectivo, ¿no? Sí. O sea, los pueden tener en casas, en carros y demás, pero claro, se siguen llevando una gran suma, tajada, ¿no? una gran cantidad de dinero enorme, o sea, una gran rebanada de un pastel donde al Ahora, pueblo, adelante. Lo que les preocupa a muchas personas, no sé cuántas, pero a muchas, Sí. no en México, en el mundo, es hasta dónde son sostenibles las políticas de izquierda. Por ejemplo, créeme que yo estoy encantado de que mucha gente en México reciba subsidios o transferencias de las finanzas públicas, o sea, porque me parece que es un acto de justicia social histórica, pero hasta dónde es sostenible para las finanzas públicas. Mira, como tú lo dices, es un acto de justicia para los desprotegidos, las desprotegidas, y acá lo importante, yo creo que no hay que verlo como una inversión en ese aspecto, porque claramente a nosotros o bueno al gobierno no le van a regresar dinero, o sea, no va a haber una ganancia de ello, sino que la ganancia, como siempre, pues es abajo. ¿Por qué? Pues porque al momento de tú dar un recurso, lo sabes muy bien, hay circulación de dinero. O sea, si la señora adulta mayor ya recibió su pensión, puede ir a comprarse su comida, puede ir a hacer su despensa. O sea, creo que más bien se vuelve a activar y vuelve a circular toda una economía local, que es lo que ha pasado en los últimos años y es lo que ha ayudado también a que se fortalezca. Y además tampoco llevarnos a ese nivel de preocuparnos nosotros como ciudadanos de, ay, no puede ser, otra vez nuestros impuestos ya se van a ir con los ninis, ¿no? Que les dicen los de la oposición, los panistas, a los ninis, ¿no? O sea, imagínate qué término decir eso a un chico que no tuvo la oportunidad para poder estudiar, ¿no? De alguna manera, o sea, algo pasó que no le dieron la oportunidad. Exacto, entonces, para empezar ahí nefasto, ¿no? Pero a lo que voy es, creo que también muchísimos de estos ingresos para distribuirlo a los programas sociales, pues vienen de las grandes empresas. O sea, hay una entrevista de Ciro Gómez Leiva que le preguntaba a AMLO, ¿y si te va a alcanzar? Porque estás prometiendo Tren Maya, nuevo aeropuerto, esto de los programas sociales, tal. ¿Sí te va a alcanzar? Y el presidente dijo, pues claro, no va a haber robadera y además le vamos a cobrar impuestos a los que antes no pagaban nada, ni un peso. Entonces, imagínate, que Salinas Pliego pague esos impuestos, 74,000 millones de pesos mexicanos. Eso se vería reflejado en 3 años completos para las becas Benito Juárez.
para que chicos de la preparatoria tengan esa oportunidad de tener un ingreso extra para sus familias, para sus casas. 1 año y medio para pensión en adultos mayores. Uh-huh. Entonces, yo creo que más bien hay que exigirle otra vez a estos grandes empresarios, a estas grandes empresas, que hagan patria, que paguen sus impuestos y que estos sean designados nuevamente en programas sociales. Hemos visto que sí son funcionales, hemos visto que sí tienen resultados. Ahora que haces cuentas, sí. ¿Cuál es la razón de que haya crecido la deuda de algo más de 10 billones de pesos a 18, un poquito más de 18 billones de pesos? Casi se duplicó la deuda en 6 años, lo mismo que creció la deuda en 40 años. Creo que es una parte fundamental tocar este tema. ¿Por qué? Pues porque, como tú muy bien dices, sí hubo un incremento, ¿no? Uh-huh. de la deuda. Pero hay que saber en qué... Hay que saber en qué se incrementó, o sea, uh-huh. por qué se incrementó, en qué se invirtió y cuál fue el gasto público en general que hubo en este tipo uh-huh. de préstamos, demás, lo que hizo uh-huh. que se incrementara la deuda. Y, por ejemplo, hay un dato muy bueno que lo tengo muy presente. Peña Nieto contraía deuda en su sexenio uh-huh. para intentar hacer crecer el país, para intentar hacer crecer la economía, para intentar sí. Fondear distintos proyectos, y eso nos llevó varados a nada, a un crecimiento, yo me atrevo a decir, pues bastante nulo o no tan tangible, ¿no? Tal vez crecieron muchísimas cuentas, pero allá arriba. Creció 2.7% el Producto Interno Bruto. Pero no se ve reflejado al final de cuentas en la parte, en la gente, de en la el pueblo, calidad de vida. En la calidad de vida. Entonces, ahora creo que es o sea, no me gusta utilizar este término, pero creo que lo voy a decir así. Bueno, a Andrés Manuel no le gustaba el término Producto Interno Bruto, ¿no? Tampoco. Hay felicidad. Tan felices. No. Se vale, ¿no? Sí, se vale. Nada más que hay que encontrar cuál es esa fórmula. El licenciado fue es un experto en comunicación política. El licenciado, creo que deberían escribir más de él. Oye, pero ¿sabías de acuerdo que no es experto, es más experto en comunicación y propaganda que en finanzas públicas, ¿no? Pues para eso están los expertos en finanzas públicas del equipo. No, yo creo que Ramírez de la O hizo un trabajo increíble en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la verdad. Creo que fue uno de los funcionarios que nunca tuvo tanto reflector. Y que hizo un trabajo, o sea, casi bajo telón, increíble. O sea, mis respetos para el exsecretario. Uh-huh. Pero regresando al tema de la deuda, sí. Lo que se ha construido en el país en temas de infraestructura, pues son beneficios no solo para un solo sector, como sí. antes. Oye, Carlos, dime. A mí me llama la atención cómo es que el mismo gobierno politiza sus propias obras. ¿Cuál es la razón? ¿Hacia dónde vamos con la politización de las obras faraónicas? Bueno, pero ¿tú cómo ves, para ti, qué es la politización de las obras? La politización es la polarización. Ajá. de decir, oye, la mía sí es una buena obra y la tuya no. Bueno, no sé en qué momento se ha dicho eso. O sea, la verdad ahí sí desconozco el AIFA sí fue un gran proyecto, y el aeropuerto, el nuevo aeropuerto que nunca fue un mal proyecto. Pues ya lo dijiste tú mismo ahí, el aeropuerto que nunca fue. Ni siquiera lograron construir, me parece que... No, creo que solo consiguieron el 30%. Solo el 30%. Imagínate, ¿cuántos años fue? Fueron más de 10 años intentando hacerlo. Uh-huh. Más de 10 años. Bueno, el proyecto duró 3 años y medio. Pero desde Atenco, ¿no? No, desde... El nuevo aeropuerto, ahí donde está, en el lago de Texcoco, fueron 3 años y medio. Los otros eran en otro lado cerca. Exacto. Pero, mira, al final... Pero al final sí. Lo que digo es, o sea, lo que a mí me llama la atención como estratega de comunicación política es
eh, ¿cuál es la razón de politizarlas tanto Yo creo que no es politizar, yo creo que más bien es hacerle ver a la gente pues que esté orgulloso de lo que se está haciendo en el país, o sea, que se sientan orgullosos de tener un Tren Maya, Sí. que se sientan orgullosos de tener un aeropuerto internacional Felipe Ángeles que se construyó en tiempo récord en Sí. menos de 3 años, ¿Y tú no crees que una se podía? refinería. ¿Tú no crees que se podía el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se podía el Tren Maya con lo que saliera del aeropuerto internacional? Porque finalmente fueron 190,000 millones de pesos los que se tuvieron que pagar por cuestiones de eh, para compensar a los inversionistas, Y creo ¿no? que además también fue un mensaje político. La cancelación fue un mensaje político y fue un mensaje pues a todas esas Eh, personas que estaban detrás de ese es proyecto. para construir una mitología, para decir, la izquierda no hace esas cosas, la izquierda hace otras cosas. Pues yo creo que más bien es para consolidar una narrativa en Ah, favor de sí un que proyecto de la nación. mía no es crítica, la mía, al contrario, estoy tratando de ver por dónde va el hilo de la narrativa. Pues dependiendo desde qué punto de vista, desde qué aspecto y Ujú, desde qué momento. O ujú, sea, porque lo principal y lo que se ha repetido o lo que se repitió desde el día uno de la cuarta transformación, si ujú, así lo quieres ver, en 2018, ujú, pues fue esta mística, yo ujú. creo también, más bien, de un gobierno para y Los por el pobres. pueblo. Y los pobres, claro, también. Entonces creo que desde ahí esta base donde ya había muchísima tela de dónde cortar Ujú, en cuanto al tema del aeropuerto, ujú, o sea, salía que este caso de corrupción, que este caso de tal, que tal periodista muy famoso en los medios y que ahora tiene un canal en YouTube, ujú. de oposición, tocayo mío, no voy a decir más, Dilo, hombre. tenía contratos también ahí en ese gran terreno para el aeropuerto, pues Ujú, claro que te da una alerta, ¿no? De que algo está pasando, o sea, ¿cómo es posible que un periodista, que un conductor pueda ujú. tener millones y millones para ir a hacer inversiones ahí, ¿no? Y demás, o sea, hubo muchos intereses, Oye, ¿tener hubo dinero muchísimos es intereses. malo? No, para nada, si lo conseguiste de buena fe y Ujú. bien, no es malo, para nada, no, 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 no es malo, no. Porque el mismo Andrés Manuel llegó a decir que no todo el que tiene dinero es malo, o es un villano. Sí, no, para nada, y es a lo que también el famoso aspiracionismo, ¿no? Que se Que es mi menciona. siguiente Ah, pregunta. adelante, dispara, dispara, dispara. Este, ¿Cómo le dices a un joven que no aspire a algo? Pues creo que, bueno, para empezar, siempre fue mal interpretado ese mensaje. Ajá. O sea, él mismo lo dijo, no está mal que la gente quiera superarse, de Ujú, tener un mejor trabajo, tener un mejor carro, tener tal vez un mejor estilo de vida, si así lo ujú, quieres ver. La crítica más bien iba a qué hacías para, qué haces o qué hacías para obtener eso, ¿no? Porque hay que tener muy en cuenta cómo funciona el sistema aquí en ujú, México, ujú, ¿no? Casi casi de aplastando a uno para que yo sobresalga, tal, haciendo esto, tal vez no de una manera ética, pero para lograr esa meta de poder sobresalir en ese aspecto, ¿no? Entonces, y se vuelve muchísimo a esto de el mito de la meritocracia ujú, que nos han impuesto aquí en México por décadas y que es una narrativa ujú. que se tiene que romper. Y es otra vez esta parte ideológica y Sí, también de la conciencia de clase y la lucha sí. de las clases. Porque mientras al aspiracionista clase media lo hacen sentir como si fuera el fifí, porque hay que también dejarlo muy claro. En Ujú. México nada más hay 5 o 10 familias fifís. No, No hombre. los que van y se compran un Starbucks con su foto ahí con el iPhone, ¿no? Esos no son fifís. Oye, Carlos, ¿y cómo funciona esto? Por ejemplo, y claro que lo hacen bien. O sea, Andrés Manuel pone una frase y ustedes la desdoblan. Mm,
¿Cómo qué? Como lo que acabas de decir, porque se malinterpretó el tema de los fifís, ¿no? Que son 10. Pues Porque es que la misma, eso no lo dijo Andrés Manuel, lo tuvieron que es que es la misma desdoblar prensa ustedes. de la derecha. No, es la misma prensa de la derecha. O sea, en alguna mañanera el presidente dijo, fifís, solo hay 10 familias fifí. Y ya, pero la gente de la derecha se lo tomó súper personal. Eh, Ay, no, y pero el ¿por qué yo no soy aspiracionismo fifí? también no logró desdoblarlo. Y vaya que era, o no le importó, porque vaya que es un gran comunicador. Pues es que vuelvo a lo mismo, esta parte del aspiracionismo es esa crítica, ¿no? A la gente que también no está consciente de dónde está parada, ¿no? Ujú. Y que también puede llegarse a sentir más sin tener en cuenta a qué clase social realmente pertenece. Sí. Es este tipo de personas que por tener un poquito más así, hacen menos al que no tiene, siendo que ellos están comparados así contra el que sí tiene, ¿no? Entonces, es como, es eso, Sí. desmontar ese mito. Y Oye, nuevamente, el mito de la meritocracia. y volviendo un poquito Sí, sí, sí. hacia atrás de nuestra conversación, donde decías que habría que, no sé, no son tus palabras, pero las voy a decir como si Adelante, fueran adelante. tuyas, quebrarle las patas al sistema y todas esas cosas. Eh, ¿Crees que Andrés Manuel creía en que el poder no se comparte? No, no, Andrés Manuel López Obrador es la persona más demócrata de este país. Y yo creo que hasta del mundo, o sea, Oye, ¿y por qué no creo lo que me acabas de decir? ¿cómo, cómo? ¿Por qué no creo lo que me acabas de decir? A ver, pues no sé, ¿por qué? No sé tú. Porque, o sea, finalmente Morena está, no sé cuántos estados tiene, ya hasta perdí la cuenta. O sea, tiene Muchos. hegemonía de los estados. Sí. Lo dijimos hace ratito, tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo, ahora ya tiene el poder judicial. Entonces, Bueno, es que eso de tener el poder judicial, tener el poder legislativo, tener el poder ejecutivo, o sea, realmente si hacen mal las cosas, pues en el 2027 pueden perder la mayoría en la Cámara. Pero también depende de una oposición ujú, que también se ponga las pilas. Tenemos una oposición que no existe, una oposición, como ya te había dicho antes, que se la pasa repitiendo discursos de hace sí, 30 años. yo estoy de Entonces, acuerdo en eso. entonces, A ver, y de una vez, ¿en qué se ha equivocado la oposición? ¿en Y qué no? hablando en el amplio sentido, hablando en sus liderazgos, hablando en su agenda, hablando en su comunicación, en qué se Pues ha... no les voy a hacer tanto la chamba a ellos, pero es claro que carecen de líderes. Es claro que no tienen ni siquiera un proyecto que ofrecerle a la ciudadanía. Ujú. Están prácticamente en el limbo. Tienes ahí a un Eduardo Verástegui que también apenas me agarré con él en X, porque pues está, o sea, está diciendo una derecha para el pueblo. Por favor, hermano, la derecha jamás ha sido para el pueblo. O sea, la derecha representa el conservadurismo de todo un aparato y también de la permanencia de un status quo. Entonces, es imposible. O sea, desde ahí te puedes dar cuenta de que ni siquiera tienen una ideología, ni siquiera Ujú. tienen un pensamiento que vaya más allá de qué podemos ofrecerle realmente Claro. a la gente que no esté ofreciendo Morena, ¿no? La cuarta transformación. Tienes a los panistas criticando a la gente, llamándoles de las peores maneras. O sea, no sé si te diste cuenta de un meme que estuvo circulando después de la elección de, no tienes dinero, ¿qué te ayuda Morena? O sea, a ese nivel, y lo replican orgullosamente, y replican orgullosamente también su clasismo, su racismo. Ujú. Entonces, ¿cómo le vas a pedir después, 3 años después, el voto a esos mismos que ahora estás criticando y que los estás llamando de la peor manera? A los jóvenes que te había Y comentado. ese error no lo cometió también Andrés Manuel con las primeras marchas del 8 de marzo. Pues creo que en ese caso, mira, yo Mm, también no tengo mucho que decir sobre el 8 de marzo. No bueno, es porque un eres tema, hombre. sí, aparte tampoco es un tema en el que yo me esté súper involucrado, ¿no? O sea, Mm. para mí, pues está bien Ah, que marchen, no hay hay ningún cosas problema, no hay ningún problema. que la izquierda, o sea, está dispuesto a perder, por ejemplo, el tema del 8 de marzo. Pues que
Más bien tienen que aprender a comunicar, ¿no? Cómo van a apoyar. O sea, ahorita es el primer gobierno que tiene una secretaría de mujeres a nivel federal. ¿Cuántas Entonces, mujeres llegó a tener Andrés Manuel en su gobierno? pues era un Eran gabinete, muchas. era un gabinete 50-50. Sí. Era un ¿Y gabinete Claudia 50-50. cuántas mujeres tiene? Ahorita no Pero traigo sí así el número tiene, exacto, pero por ejemplo, igual es un la secretaria de equipo, Gobernación es mujer. es O sea, mujer, más bien, las dos personas a cargo del país son mujeres. son mujeres. Las dos personas a cargo del país son mujeres. Entonces, más bien yo creo que hay que, ellos ¿Qué, tienen que saber comunicar ahora lo ese mismo te apoyo. pregunto, así como te pregunté sobre la derecha, Ujú. ¿en qué se ha equivocado la izquierda? Creo que en el divisionismo que puede llegar a causar. Dentro de movimientos siempre hay pensamientos diferentes y en vez de conciliar, quiebran, Ujú, rompen, no hacen unidad. ujú. Y ese es uno de los grandes fracasos que ha tenido la izquierda. Lo vimos en el PRD, ganó más la ambición de unos cuantos que un proyecto en general. Y es por eso que también resurge o surge Morena. Morena. Y a eso tienen que aspirar, a no cometer los mismos errores que se cometieron en el PRD. Esto basándome en la izquierda mexicana. Sigue abierto el frente que se derivó o que más bien fue la punta del iceberg cuando hacen ¿qué fue? Un supuesto desaire a los 3 meses del gobierno de Claudia Mm, Sheinbaum, los terrible, principales líderes. terrible. Estás, o sea, te están invitando al evento principal Sí. de tu presidenta, de tu líder, no solo del partido, de tu líder del país. Y cometes ese tipo, yo creo que no fue a propósito, pero cometes ese tipo de equivocaciones, Sí. pues ahí está la imagen, ¿no? Digo, y créeme que o sea, a sumar lo que dices, es que sucede, ¿eh? Sí, O sea, o sea, finalmente somos humanos y de repente, como dicen, se le van las cabras a cualquiera. pero qué manera, ¿no? Qué manera, Qué porque, pues, formas. sí, y más en un país con tanta tradición política como México en América Latina. Así es. Eh, Sí, sí, oy- sí. oye, dame un segundito aquí. Traje mi acordeón. Adelante, adelante, adelante. Yo también llevé mi... Con el acordeón se ganan elecciones, ¿no? Yo también, yo también llevé mi acordeón para aprendérmelo. Pero para aprenderme al momento de votar, pues eran Oye, muchos nombres. ¿estás de acuerdo en el acordeón que se utilizó para la elección del Poder Judicial? Pues te digo, yo llevé mi acordeón. O sea, yo sí me di la tarea de investigar, de ver qué Ujú. perfiles eran los mejores. Me costó muchísimo trabajo, si te estoy sincero, para la parte local. Muchísimo, muchísimo trabajo. Pero, en los otros, a nivel federal, que fue pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Ujú. Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral, fue un poco más digerible. Oye, ¿y el liderazgo de López Obrador compite con el liderazgo de Claudia Sheinbaum? No, creo que son dos personajes distintos, pero con un proyecto en común. El licenciado tiene una forma, un estilo, pues, diferente y Claudia tiene otro. Hemos visto, hemos llegado a ver en las mañaneras cómo Claudia puede llegar a ser un poco más dura que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y pues creo que es una ¿Más persona, dura o más nerviosa? no, más dura. No creo que nerviosa. No creo que nerviosa, creo que más dura. Creo ¿El que, estrés no te lleva a ser más dura y cuadrado? Dura y cuadrada en el caso de la presidente. pues sí, yo creo que sí. También dependiendo en el lugar en el que estás, ¿no? Pero sí, yo creo que Eh, sí. mm, Ahora, ¿se va a seguir comparando a México con Dinamarca? ¿Eso no le Mm, quita credibilidad a yo a creo la que, narrativa no, de la izquierda? yo creo que ya tenemos un sistema mejor que el de Dinamarca. Y es que, a ver, contexto, pues Dinamarca es un país con 6 7 millones de habitantes. México es un país con 128 millones de Mm. habitantes. Prácticamente tenemos un sistema de salud
claramente más amplio. Ellos tienen enorme. más medicinas porque tienen 7 millones que Pues atender. no es que tengan más medicinas, ¿O cómo es? atienden a menos gente, eso es obvio, eso es claro, pero no, a lo que voy es, Digo, porque fuera, yo nací en el Milagro sí, Mexicano y las clínicas del estado sí eran de Dinamarca. y era un momento diferente, Sí. y creo que tampoco estaba tan corrompido todo el sistema y aparato Ujú. político, pero, híjole, o Y no sea, podemos aspirar a tener pronto esa parte. no, y creo que es una de las tareas todavía ¿Y qué se está haciendo? recientes. Se están haciendo distintos proyectos, se están atendiendo distintos frentes. Tan solo, bueno, la parte de medicinas, pues ya se llegó a un nuevo acuerdo para poder adquirirlas a un menor precio, Ujú. para que tampoco, pues los únicos que antes tenían ese monopolio pudieran vender a precios exorbitantes, pues ahora se puedan adquirir también a menor precio. Ujú. Y hay que también dejar muy en claro cómo es que estaba tan, pero tan corrompido el sistema de salud mexicano, o cómo sigue estando en algunas partes, se aferran todavía a que a la corrupción. O sea, y es triste porque desde un enfermero o enfermera en el hospital llevándose jeringas, llevándose medicina, pues te da mucho que decir, ¿no? Pero es por todos los años en los que nunca se hizo nada, que también intentaron desmantelar el sistema de salud en los tiempos del neoliberalismo con Salinas, con Cedillo, Ujú. ¿para qué? Pues para que quedara prácticamente sin nada y ahora sí, privatizarlo. Es toda una historia, es muy complejo. Oye, hasta antes del 2017 Sí. se producían o se compraban más de 25 millones de dosis de vacunas. Ahorita no llegamos a adquirir ni el millón de vacunas. ¿Qué se va a hacer al respecto? Hay un proceso que se está haciendo, por ejemplo, eh, renace, bueno, siempre ha existido Birmex, que es la empresa paraestatal encargada Ujú. de hacer ese tipo de gestiones. De consolidar Exacto. Y se dieron cuenta a raíz de la pandemia que estaba prácticamente en los huesos. Estaba raquítica Birmex. O sea, Birmex era la encargada de las vacunas, o sea, de hacer vacunas, de tú Ujú. producir vacunas. Producir, bueno, tener tu propio equipo médico de laboratorios y demás. Ujú. Se dieron cuenta que pues estaba fallando. ¿Por qué? Pues porque la dejaron en los huesos. Y no te miento, a mí me tocó ver un video de una bodega de Birmex Ujú. en, con medicamentos, con material de laboratorio, empolvándose. Y veía los medicamentos, 1990 y tantos. Y dices, ¿por qué carajo jamás los repartieron? ¿Por qué nunca llevaron esos medicamentos o esos materiales, no? Entonces causa todas estas incógnitas de lo que está sucediendo, lo que sucedió por muchísimo tiempo detrás de la paraestatal, ¿no? O del sistema de salud Ujú. mexicano. Sin embargo, pues claro que se tiene que poner atención en primera línea para la adquisición de los medicamentos, de las vacunas, y no quitar el dedo del Ujú. renglón, porque si se hace, volvemos a repetir el mismo ciclo. Es que mira, a ver, yo a veces veo cómo el paquete, cómo es tan pesado el paquete de políticas públicas que le dejó Andrés Manuel a Claudia Sheinbaum, que podrá haber sido un presidente que cambió la historia política de México, pero sin embargo le deja pendientes en seguridad, en educación y en salud, tres rubros importantísimos para el desarrollo. Y Claudia tiene que cargar con eso. Eh, Tengo ahí dos cosas que decirte. Ujú. Cómo le hace para seguir teniendo Claudia el control sociopolítico del país en las encuestas, aunque estén infladas, pero está arriba en las encuestas. Es una presidenta con mucha aprobación. ¿Y cómo le va a hacer para resolver esta parte? Híjole,
A ver, el tema de educación a mí me parece vital. Creo que un país que invierte en su educación, pero una buena educación, desde todo el sistema, o sea, creo que ver qué oportunidades tiene este sistema que ahorita tenemos, el implementado ya por la nueva escuela mexicana, y cómo se puede mejorar también. Porque, como tú muy bien dices, pues para que el país comience pues con un desarrollo tal vez un poco más rápido, ¿no? Entonces, me parecería correcto que sí se le ponga atención prioritaria a la educación. En cuanto al tema de seguridad, híjole, ahí también nos podemos aventar otro ratote hablando. Es complejo el tema de seguridad en México, sobre todo porque tenemos de vecinos a Estados Unidos que tienen las empresas armamentistas pues más Y el principal poderosas consumidor de drogas. y el principal consumidor de drogas en el mundo. Entonces, desde ahí podemos ir fijando una postura de que si Estados Unidos no hace su chamba, México vamos a seguir sufriendo este tipo de consecuencias. ¿Por qué? Pues porque les facilitan todo. O sea, estas empresas armamentistas les facilitan todo a los grupos delictivos del crimen organizado, eh, la obtención de armas, ¿no? El tráfico de armas. Del 100% de armas que tiene el crimen organizado, más del 70% provienen de Estados Unidos. Sin duda. Sin duda. Entonces, pues ahí tenemos otra batalla que hacer, que se intentó en el sexenio anterior con Marcelo Ebrard, interponiendo una demanda en Estados Unidos. Desafortunadamente, pues es Son procesos. No deja de procesos, pues es un aparato económico buenísimo. O sea, los más beneficiados de las guerras siempre son ellos, ¿no? O sea, la guerra y este tipo de cosas es ganancia pura para esta gente, ¿no? Entonces, son los más beneficiados. Al final, pues ellos no viven acá, ¿no? En México ellos no van a sufrir las consecuencias que nosotros sufrimos o que en otra parte del mundo se sufre. Entonces, es un tema muy complejo. Creo que en lo que cabe, el secretario de Seguridad, Harfush, claramente tomó otra estrategia a la anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador y se están dando resultados enormes en los primeros meses de gobierno de la presidenta. Hay mucho que hacer todavía, claro, muchísimo, pero se agradecería todavía más si Estados Unidos también pone de su parte, que no creo, ¿eh? Ahora ya para ir cerrando, sí. Carlos, para no abusar de tu tiempo, No. ¿En qué momento Morena le abrió las puertas tan anchas a ex líderes de la oposición? Creo que son procesos de la política. O sea, yo te puedo decir, son procesos de la política, pero claramente tienen pues un golpe a la militancia, ¿no? A las bases, que se pueden sentir molestas y está en todo su derecho. Y la verdad, si por mí fuera, pues que vayan y se los digan, ¿no? O sea, se manifiesten en los espacios que sean necesarios y que hagan saber su inconformidad. Yo me puedo ir fácil con esa tangente de así funciona la política, así es esto y demás, pero no, creo que un movimiento plural se necesita autocrítica y creo que como militantes, como bases, tenemos que hacerlo y tenemos que hacer esa autocrítica. Entiendo que ya se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, echaron atrás la militancia de los Yunes de Veracruz. Pues fue mucha presión. Sí, y a lo mejor se mantiene como aliado de la bancada, pero no es militante, ¿no? Sí, ¿no? Pero hay otros casos donde en lugar de sumarle al movimiento, o sea, le resta, ¿no? Y entonces incluso me llama la atención que esas adhesiones han sido impulsadas por el hijo de López Obrador. Creo que puede dar esa impresión. O sea, sí se puede dar esa impresión, sobre todo también lo que sucedió en Durango. Hubo ahí un caso donde incorporaron a un viejo cacique. Y es ahí donde peca mucho el movimiento, ¿no? De por qué necesidad hay, qué necesidad tienes de buscar en lo ajeno cuando en tu casa tienes mucho.
Morena es un partido, es un movimiento que está consolidado, que tiene militancia que está comprometida, muy comprometida. Es innecesario, creo yo, tomar ese tipo de acciones para que nada más te ataquen a ti, te ataquen al movimiento y que tu militancia y tus bases te lo reclamen. Y con justa razón. O sea, es completamente válido. La última pregunta. Sí. ¿La comunicación de Morena es crónica o es narrativa o es un simple espectáculo? Dependiendo. Yo creo que es narrativa. Yo creo que es narrativa y es importante que sea así. ¿Por qué? Pues porque si dejas que otros lleven el control de tu narrativa o de ponerte a bailar su son de ellos, pues vas descarrilado para lo malo. Por eso existe la mañanera también, hay que decirlo. Por eso existió la mañanera. El presidente López Obrador imponía la agenda a todos los medios. Los medios no se la imponían a él. Él imponía la agenda. Entonces, y él llevaba también el control de las narrativas. Entonces, por eso yo siempre digo, es un maestro de la comunicación política, el licenciado. Pero sí, yo creo que es narrativa y yo creo que y está bien. Muchísimas gracias por tus conceptos, Carlos. No, a ti, amigo. Muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto. Para mí siempre es un privilegio que hayas estado aquí conmigo. Por dos.